Saludos, buenas noches pueblo dominicano y buenas noches a todos los hispanohablantes. Bienvenidos a su página, José Ángel Méndez, donde estaremos analizando temas de geopolítica y de historia. El tema que estaremos analizando es un tema parecido al de ayer, es sobre Vietnam, el milagro económico vietnamita. Cómo Vietnam ha podido salir de la pobreza en los últimos años y cómo ha pasado de ser de los países más pobres del mundo apenas a finales de los años 80, 87, 88, a irse convirtiendo en una de las potencias económicas de Asia y posiblemente para el 2040 se convierte en una de las 20 o 25 economías más importantes del mundo. Este tema en lo personal a mí me llama mucho la atención porque solamente se habla mucho del milagro económico chino, de que China con un modelo de economía mixta, el capitalismo económico y socialismo político han llegado a un alto nivel, pero no se analiza el modelo económico vietnamita, que es muy parecido al modelo chino. Vietnam también tiene un sistema político que es comunista, pero un sistema económico que es socialista, con algunas pequeñas diferencias, pero muy parecido. Tengo para decirles, a mi entender, el caso de Vietnam se analiza menos y solamente se habla de China, porque China es un país mucho más grande, con mucha más población. Vietnam no es que sea pequeño, y Vietnam también tiene una gran población, pero no puede compararse al tamaño chino, ni la preparación que tiene China no es la misma que tiene Vietnam. China está mucho más preparado en todos los ámbitos. Pero ahora, para entender cómo Vietnam ha llegado hasta este nivel económico, tenemos que analizar el contexto geopolítico y el contexto histórico para poder entender. Miren, Vietnam es un país de Asia, ¿verdad? Del sudeste asiático, fronterizo con China. Vietnam es un país de 100 millones de habitantes, o sea, un país con buena población. Esto es para que me entiendan unas 10 veces la República Dominicana, 7, 8 veces puede ser, porque ya la población de aquí tiene que estar cerca de los 15 millones. Vietnam es un país de unos 350.000 kilómetros cuadrados, para que me entiendan los dominicanos, unas 7, 8 veces nuestra pequeña media isla. La capital de Vietnam económica es Ciudad Ho Chi Minh, el antiguo Saigón, pero la capital política de Vietnam es Hanoi, que es donde están las instituciones gubernamentales principales, el palacio de allá, entre otras cosas. Entonces, miren, para poder entender también cómo Vietnam ha llegado hasta este nivel de ser de los países más pobres del mundo apenas a finales de los años 80 y se convirtiendo en una de las potencias económicas de Asia y posiblemente una de las futuras potencias económicas del mundo, tenemos que hacer un análisis histórico. Miren, Vietnam es muy conocido única y exclusivamente o mayormente por lo que fue la guerra contra Estados Unidos, una guerra que duró de 1964 al 75, la cual ellos terminaron ganando la guerra eh, y unificaron a Vietnam porque Vietnam estaba dividido en Vietnam del Norte, como está Corea ahora, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Los comunistas intervinieron y terminaron tomando la parte sur y unificando el país. Por eso Vietnam es conocido. Pero ¿qué pasa? Vietnam primero tuvo una guerra contra Francia. Ellos fueron una colonia francesa por alrededor de 80, 100 años, más o menos 80 años. Declararon su independencia el día 2 de septiembre del año de 1945 y Ho Chi Minh fue el líder de esa independencia. Ho Chi Minh para la época de la Guerra Fría era prácticamente una de las figuras principales comunistas y antiimperialistas en todo el mundo. Tengo para decirle a mi gente que Vietnam copió prácticamente el modelo económico chino con unas pocas diferencias, o sea, el modelo implementado por Deng Xiaoping en China, les voy a explicar. Pasó que Vietnam ganó la guerra en 1975, la guerra contra Estados Unidos, pero Vietnam había sido prácticamente un campo de tiros, porque primero tuvieron una guerra también con Francia, más tarde la guerra con Estados Unidos, y también tuvieron una pequeñita guerra con China en el año de 1979, pero duró pocos meses, gracias a Dios. Vietnam en los años 80, a pesar de que ya estaba en paz, había quedado devastado por esa guerra. La población empezaba a desesperarse y empezaban a haber quejas de la población. Entonces, en 1986, el gobierno vietnamita hace unas reformas económicas. Puede ser que sean una copia también de lo que fue la reforma económica de la perestroika, hecha por Gorbachev en la Unión Soviética en el año de 1985, pero es mucho más parecida a lo que hizo Deng Xiaoping en China en el año de 1979. ¿En qué consistieron estas reformas llamadas Doi Moi, se escribe en español? No sé si sea esa la pronunciación en vietnamita. De abrir el mercado, o sea, abrir la economía al libre mercado, pero dejar que el Partido Comunista gobierne la sociedad y, al igual que el gobierno chino, dejar de que el Estado tenga puede decirse así, las fábricas principales, las principales vías de la economía, por ejemplo la banca, por ejemplo la industria de los trenes y los medios de comunicación. La mayoría son manejados por el Estado, pero ellos permitieron la inversión extranjera y permitieron la propiedad privada. Y también es importante mencionar que ese modelo tiene algo muy positivo, que a diferencia como ha pasado aquí en Hispanoamérica, Latinoamérica o en Europa,
de que le han dejado el libre albedrío a un 100% a los grandes empresarios. En Vietnam, a pesar de que se permite el libre mercado y se permite la inversión extranjera, la cabeza de la redistribución de la riqueza la tiene todavía el Estado. El Estado todavía maneja alrededor del 50% de la economía y ese modelo económico, muy parecido al chino, ha dado muy buenos resultados. Tengo para decirles que Vietnam, miren qué extraño es la geopolítica, la política. Vietnam fue prácticamente de los peores enemigos de Estados Unidos durante el siglo pasado, la década de los 60 y 70, pero se ha convertido en un aliado estratégico de Estados Unidos. ¿Por qué, mi gente? Porque ellos tienen un rival en común, un competidor en común, que es China. Miren lo extraño. China, a pesar de que tiene un modelo económico y político muy parecido al vietnamita y de que son países fronterizos, nunca han tenido, desde antes de los tiempos del comunismo, siempre han tenido cierta rivalidad. Porque China siempre ha querido ser el líder en esa zona y Vietnam nunca le ha querido reconocer eso. Incluso se dice que Vietnam hace alrededor de 1000 años o poco más de 1000 años era una región que venía siendo la parte sur de China y se independizaron. ¿Qué pasa? Los vietnamitas hicieron esas reformas, como ya le dije, de la Doi Moi, de la apertura económica, pero no la apertura política. Dejaron el Partido Comunista y la economía se fue abriendo. En los años 90 pasó una catástrofe política para los países socialistas, que fue el derrumbe de la Unión Soviética. Cuando se derrumba la Unión Soviética, Vietnam se quedó sin su principal aliado y Vietnam no tuvo más opción que empezar en 1991, fue eso. Vietnam no tuvo más opción que irle buscando el lado de Estados Unidos, hasta que en 1994 pudieron establecer relaciones diplomáticas de nuevo, después de haber tenido una guerra muy sangrienta. Esto permitió de que muchas empresas norteamericanas se empezaran a poner, o sea, vamos a decir, a poner capital, invertir capital en Vietnam. Y esto hizo que la economía vietnamita creciera mucho. Tanto así que a partir de los años 2000, Vietnam ha ido pasando algo similar como lo que pasó con China, se ha ido convirtiendo en la fábrica del mundo. Vietnam hoy en día es uno de los países más visitados del sudeste asiático, ya que es un atractivo turístico por los asuntos históricos de la guerra que tuvieron con Estados Unidos, unos túneles que hicieron los vietnamitas en la guerra y son utilizados mucho hoy en día como turismo. La tumba de Ho Chi Minh, que Ho Chi Minh es de los pocos líderes mundiales que está embalsamado, también es muy visitada. Y se ha ido convirtiendo en esa gran potencia turística y económica. Y en parte tienen cierto poder militar. No como una gran potencia, pero tienen cierto poder militar. Esperemos a ver que se piensa que para el 2040 Vietnam se va a convertir en una de las potencias económicas del mundo, aunque sea una potencia de segunda clase, pero va en ese camino. A pesar de que es parecido a China, Vietnam todavía tiene algunos problemas de infraestructura, algunos problemas de pobreza y todavía no puede ser considerado como una potencia mundial, pero se encamina. Espero que el video les haya gustado y si tienen algo que comentar o agregar, déjenme en los comentarios aquí. Adiós a todo el pueblo dominicano y a todos los hispanohablantes del mundo. Bye bye.